La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la zona horaria desde la cual estén participando. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez Tornquist, soy coordinador del Grupo de Trabajo de Transporte de la plataforma Let's LAC. Les damos la bienvenida al webinar sobre iniciativas internacionales y casos de éxito en la adopción de buses eléctricos para el transporte público de pasajeros en América Latina y el Caribe. La mitigación del sector transporte es clave para la implementación de la CNDC y la adopción de los autobuses eléctricos ofrece una oportunidad única para la acción climática. En la reciente cumbre de cambio climático de la ONU, los gobiernos, empresarios y ONGs alzaron el llamado a mayor acción para combatir el cambio climático global para descarbonizar el transporte y la iniciativa Supporting Urban Reductions in GHG Emissions Search, promovida por la organización WRI, una plataforma multirregional que busca avanzar de forma acelerada en la adopción de buses eléctricos. Por su parte, la ciudad de Santiago de Chile representa un caso concreto hacia la incorporación de flota de buses eléctricos en su sistema de transporte público. Este webinar apunta a compartir las iniciativas con los tomadores de decisión y expertos de la región y a incentivar a nuevas ciudades y organizaciones a que inicien un camino de desarrollo de movilidad eléctrica en su sistema de transporte público. Durante el día de hoy vamos a tener la participación de Marulla Cardama, secretaria general de Sustainable and Low Carbon Transportation, que nos va a presentar la iniciativa ACT. Luego vamos a tener la presentación de Vladimir Sosa, gerente de movilidad eléctrica para América Latina en WRI Ross Center for Sustainable Cities. Y luego vamos a tener la participación del señor Fernando Saca, director de Movilidad Metropolitana de Santiago de Chile, del Ministerio de Transporte de la República de Chile. Finalmente vamos a tener una breve presentación de Pedro Scarpinelli, que les va a comentar las actividades de la comunidad de práctica de vehículos eléctricos Mobililac, de Let's LAC, y una invitación a que se sumen a participar en ella. Y vamos a tener una última media hora para intercambio entre los expositores, entre los participantes, para hacerle consultas a los expositores. Sin más, entonces, agradeciendo desde ya a los expositores que han dado su tiempo para poder participar y compartir sus experiencias, le doy la palabra a Marulla Cardama. Bienvenida, Marulla. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los colegas que se unen hoy a nosotros desde distintos puntos y distintos horarios. Es un placer estar aquí con ustedes y agradezco particularmente a los colegas de Let's LAC esta oportunidad de traerles algo que acaba de acontecer realmente, pero que yo creo que representa un momento muy interesante en este nuevo interés global que parece haber en torno al transporte y en la capacidad del transporte para cambiar vidas y mejorar vidas. Esto es de lo que se ha tratado realmente la plataforma y la idea ACT que tiene aquí en sus pantallas. Pero antes de hablar de ACT, permítanme, no puedo perder la oportunidad de contarles un poquito quiénes somos los de SLOCAT, que es esto del Sustainable Low Carbon Transport Partnership, en el que yo tengo el orgullo de trabajar. Pues, señores, es un partenariado multiactor internacional que existe ya desde hace más de 10 años y que aglutina a más de 90 organizaciones, desde organizaciones que representan el sector del transporte hasta organizaciones del sistema multilateral, las bancas multilaterales de desarrollo, por ejemplo, y distintas entidades de la ONU, ONGs, un poquito de sector privado y también el mundo de la academia. Trabajamos fundamentalmente en generar productos de conocimiento, en mucho trabajo de políticas, de análisis de políticas públicas y de advocacy, y pues también nos gusta particularmente montar alianzas y facilitar el montaje de alianzas multiactor que permitan al sector de transporte trabajar con otros. Y es en ese contexto y con ese espíritu que nos unimos a esta iniciativa, The Action Towards Climate Friendly Transport, que surgió durante los últimos meses de este año, de cara a aprovechar esa ventana de oportunidad política que representaba la cumbre de cambio climático, de acción climática del secretario general de la ONU, que ha tenido lugar tan solo hace un par de semanas. Quizás es importante, colegas, que tengamos en cuenta que el transporte no ha sido siempre o no ha estado siempre tan presente en las discusiones de cambio climático y no ha sido siempre entendido como un elemento tan crucial
de cara a la acción climática como lo está empezando a ser ahora. Creo que le debemos unas gracias muy grandes a todos esos colegas que llevan décadas intentando posicionar el transporte en ese contexto. Y quizás el reto que tenemos ahora es hacerle entender a las instituciones multilaterales que evidentemente cuando trabajamos en transporte podemos trabajar en mitigación de emisiones de efecto invernadero, pero la verdad, si queremos entender el transporte en su totalidad como movilidad, tenemos que entenderlo en esa narrativa más amplia de desarrollo humano. Y si conseguimos hacer eso, estaremos realmente maximizando el potencial de transformación sistémica que tiene el transporte. Y eso es lo que intenta de algún modo vehicular y comunicar ACT como iniciativa dentro del marco de la cumbre de cambio climático del secretario general de la ONU. Claro, estoy hablando con gente que conoce perfectamente esto, ¿no? Pero no a escala internacional se entiende siempre que al hablar de movilidad estamos hablando de acceso a oportunidades económicas, de empoderamiento de mujeres, de salud humana y medioambiental, de mejor productividad, reduciendo la congestión en las distintas ciudades. Todo eso es lo que todavía hoy día tenemos que explicar con un poco de detalle. Entonces, ACT lo que intenta, de cierta manera, es apuntar hacia cómo reducir y, con un poco de suerte, eliminar las barreras sistémicas que impiden realmente desarrollar este potencial de transformación sistémica del transporte. Evidentemente, cuando movemos a la gente del uso del transporte, del vehículo privado al transporte público y hacemos una escala realmente importante a través de distintos contextos socioeconómicos, estamos ya intentando llevar a cabo esa transformación sistémica. Y eso es de lo que trata, tienen ahí en sus pantallas la diapositiva, eso es de lo que trata el componente número 2 de la iniciativa ACT. Cuando una ciudad se toma en serio el desplegar una flota de autobuses eléctricos en su ciudad, no está simplemente desplegando buses eléctricos, está realmente atacando barreras tecnológicas, barreras de capacidad, de capacitación, barreras fiscales, barreras que tienen que ver con la licitación pública y cómo estas trayectorias tradicionales de licitación pública no siempre se ajustan, digamos, a las flotas de buses eléctricos. Y este componente 2, que está liderado por el Ministerio Alemán de Desarrollo y de Cooperación, junto con la WRI, con el World Research Institute, intenta realmente capacitar a las ciudades para acogida masiva de flotas de autobuses eléctricos. Comenzaremos por 20 ciudades pilotos específicamente escogidas con respecto a intentar trabajar en distintos contextos socioeconómicos, pero la ambición es llegar hasta 500 ciudades, que como pueden ver es un número que nos permite realmente llevar a escala y salir, si quieren, de determinadas geografías que consiguen empezar a adoptar flotas de buses eléctricos, pero que no salimos de esas geografías específicas. Pero claro, lo cierto es que sabemos que todo esto no se puede llevar a cabo de manera tan fácil si no mandamos un mensaje claro al mercado, ¿no? Ustedes saben bien que muchas veces nos vemos atrapados en esta historia que es casi como la del chicken egg, ¿no? El pollo y el huevo, ¿no? Bueno, no compramos, decimos, porque no hay suficiente tipo de vehículos en el mercado a precio adecuado y producidos al ritmo necesario. Y los productores nos dicen, bueno, no produzco porque es que no me compran a la escala que necesito. Pues eso es de lo que trata el componente 3 de la iniciativa ACT. Trata precisamente de intentar crear un mercado masivo para vehículos de emisiones, de bajas emisiones, y trata de hacerlo intentando hacer un match entre la oferta y la demanda. Este componente 3, que está liderado por la Alianza para la Descarbonización del Transporte, EV100, y la iniciativa Drive to Zero de Carl Stark, nace en origen de un llamado realizado por esta Alianza para la Descarbonización del Transporte hace unos meses, que consistía en aglomerar la demanda que habría de vehículos de bajas emisiones e intentar darle esta señal a los productores de que hay demanda, de que pueden producir. En los últimos meses hemos conseguido aglomerar una demanda de 173.000 vehículos. Ha sido simplemente en 5 meses. Son 73 organizaciones diferentes las que han conseguido aglomerar. En esas organizaciones son entidades, disculpen, más que organizaciones. Tenemos gobiernos a distintos niveles, tenemos entidades privadas,
y otra serie de entidades, incluso bancas de desarrollo, que han dicho que estarían dispuestos a incluir en sus proyectos este tipo de vehículos y aglomerar esta cifra. Si en 5 meses hemos llegado a 173.000, sabemos que hay mucho camino por recorrer, pero creemos que realmente estamos mandando un mensaje clave, y ese mensaje ha sido recogido por los productores, que se han asociado a ACT y han manifestado su interés de comenzar estas discusiones en un número realmente masivo, porque cuando ustedes tengan la oportunidad de ir al sitio web y ver quiénes son los diferentes signatarios de la iniciativa ACT, verán que hemos conseguido recoger firmas hacia ACT de más o menos el 90% de la producción del mercado de buses y de camiones eléctricos. Es decir, que vamos comenzando esa conversación, vamos creando ese mercado que sabemos que necesitamos. Pero bueno, lo que también saben ustedes, colegas que se dedican al mundo del transporte, es que todo esto puede caer en saco roto si realmente no está integrado en una perspectiva del transporte y la movilidad que sea de 360 grados. Sabemos que no todo pasa por la movilidad eléctrica, y sabemos que la movilidad eléctrica solita no nos va a llevar realmente a un enfoque integrado y de largo plazo de movilidad para una ciudad o para un país. Y de ahí sale el componente 1 que tienen ustedes en sus pantallas. Es ese componente de realmente conseguir continuar empujando hacia procesos decisorios y marcos normativos y de políticas públicas que tengan una visión integrada, que tengan una perspectiva de largo plazo y que nos permitan conectar y empoderar enfoques innovadores que ya se dan, y que realmente conciban el transporte y la movilidad desde un enfoque de desarrollo humano sostenible, hablando no solo de tecnología y de infraestructura, sino de las diferentes oportunidades económicas, sociales y medioambientales que se pueden tratar con el transporte. Este componente primero que tienen ahí está coliderado por Sustainable Urban Mobility for All, que quizás ustedes conozcan, es una gran coalición de actores cuyo secretariado radica en la banca mundial, pero que aglutina desde hace años, como les digo, a distintos tipos de entidades, desde el sector privado hasta filantropías. Nosotros mismos, SLOCAT, formamos parte de ello. Grandes asociaciones del transporte también forman parte del Sun for All, y llevamos años intentando precisamente capacitar a los gobiernos de cara a este enfoque integrado y de largo plazo. ¿Cuáles son, si quieren ustedes, los objetivos principales o los marcos normativos más target que tenemos en este primer componente? Bueno, pues son por un lado las contribuciones determinadas a nivel nacional que se dan en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y son también los llamados programas para el transporte, la movilidad urbana sostenible, ¿no? Los SUMPs, los Sustainable Urban Mobility Plans, y los NDCs, los National Determined Contributions. ¿Por qué estos dos? Bueno, porque representan realmente una oportunidad política importante. Por una parte, las contribuciones determinadas a nivel nacional, como saben ustedes, estamos esperando en la segunda generación de ellos. Podemos decir que en la primera generación más o menos el 76% de los NDCs han determinado que el transporte es una fuente de reducción de emisiones y lo identifican como tal, pero de ese 76% de los NDCs, solo un 8% realmente incluye objetivos específicos para llevar a cabo esta reducción de emisiones en el sector del transporte. Es decir, nos queda muchísimo por mejorar en los NDCs, y la oportunidad política está ahí a la vuelta de la esquina, porque es una cuestión de meses que los países deban de proporcionar los nuevos NDCs. Y por otra parte, en el marco de los planes de movilidad urbana sostenible, pues sabemos que hay un número importante. Los definimos pues como esa acción concertada, si quieren, que surge de la voluntad política, que integra a diversos stakeholders y actores de una ciudad, y que permiten mirar a la movilidad en esa ciudad con ese enfoque integrado a largo plazo. Podríamos decir que hay unos 800 en el mundo, lo que está bien, por supuesto, pero lo que no está tan bien es que esos 800 se concentran masivamente en Europa, pero masivamente, más allá del 60%, y además es que dentro de Europa se concentran en unos países específicos. Es decir, que tenemos un desequilibrio importante, y que si queremos entender la movilidad como ese instrumento de revolución sistémica y transformación sistémica de la manera en la que vivimos, tenemos que realmente equipar y capacitar muchísimo más a muchas más ciudades en distintos contextos socioeconómicos de cara a este enfoque integrado y de largo recorrido en sus políticas públicas y en sus marcos normativos. Para terminar,
tenemos el componente número 4 que tienen ahí. Y ese componente número 4 lo que viene a reconocer es que en el sector de transporte nada de esto va a poder ser alcanzado si no establecemos un diálogo estructurado y que esté ahí para quedarse entre el sector público y el sector privado y sus actores fundamentales. Este componente número 4 está particularmente liderado dentro del marco de la iniciativa ACT por Moving On, que es un ecosistema de actores del sector privado que en su momento nació de la mano de Michelin, la gran empresa internacional de producción de neumáticos, y también por la Asociación Internacional de Transporte Público, más conocida por ustedes probablemente por sus siglas UITP. Rodrigo, te voy a pedir por favor que me pases a la siguiente diapositiva para poder comentarle a nuestros colegas un poco una serie de logotipos, pero que evidentemente no alcanzan a decirles a ustedes, colegas, el gran número de organizaciones que está detrás de la iniciativa ACT. Les podemos decir que hay más de 100 entidades. Recientemente, esta mañana, por cierto, nos ha comunicado la Banca Islámica de Desarrollo que se une a la iniciativa ACT, además de la CAF, que ya está ahí, y del ADB, que ya están ahí. Pero son más de 100 entidades. Es realmente la coalición más grande que se ha conseguido montar de cara a un proceso intergubernamental para mandar esta señal política al mundo multilateral de que sí, el transporte está ahí, sí, el transporte se compromete hacia la acción climática y se compromete no dentro de una cajita pequeña, sino con una visión sistémica y de largo recorrido. Estas entidades pues también han aglutinado a países importantes que se han sumado en el marco de la cumbre de cambio climático. Dentro de ACT tienen a ustedes a Alemania, a los Países Bajos, a Francia, a Portugal, al Reino Unido, a Dinamarca y a Kenia. Y sabemos que probablemente en los próximos meses se unan a nosotros un par de países latinoamericanos en los que llevamos trabajando desde hace un par de meses y que en estos días llevan a cabo grandes labores de organización en el marco de la Convención de Cambio Climático. Pues esto es lo que es ACT, señores. Lo que nos queda ahora por hacer, evidentemente, es muchísimo. Nos queda por realmente cumplir todas estas promesas que tienen ustedes en los 4 componentes. Me gustaría terminar por compartirles que quizás no sería oportuno concebir ACT como un nuevo gran proyecto, en el sentido de que lo que es ACT es realmente la aglomeración de diferentes entidades y de diferentes iniciativas que ya están ocurriendo y que ya están realmente sobre camino de cara a sus objetivos. Lo que es ACT, sin lugar a dudas, es esa señal política importante en el marco de un proceso multilateral de tal calado como es una cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas. Y lo que es ACT también es la movilización a mayor velocidad, ese fast track que a veces no podemos alcanzar si no aprovechamos las oportunidades políticas que se nos dan. En los próximos meses continuaremos haciendo un mapeo del ecosistema. Los colíderes de las distintas componentes nos pondremos manos a la obra para realmente ya darnos plazos y de aquí a la COP25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tendrá lugar en Chile, verán nuevas noticias sobre ACT. Tuvimos el gran honor de presentar ACT de la mano del presidente de Costa Rica durante la cumbre de acción climático hace un par de semanas y creo que durante la COP25 tendremos la oportunidad de darles nuevas noticias cuando estemos reunidos en el marco de la reunión ministerial de ministerios de transporte que Chile, como presidencia de la COP25, nos está brindando el 6 de diciembre. Me voy a quedar aquí, Rodrigo, para intentar quedarme dentro de mi tiempo. Muchas gracias por escuchar y a su disposición para cualquier pregunta. Genial, Marulla, muchísimas gracias. Muy inspirador lo que nos contás y también muy prometedor y esperanzador el mensaje que nos planteás de una aglomeración de instituciones que están coordinando para sinergizar acciones para hacer frente a esta agenda tan compleja. Para ir también en el mismo sentido, como una de las propuestas presentadas dentro de ACT, vamos a tener la palabra entonces de Vladimir Sosa de WRI, que nos va a contar sobre la iniciativa Search. Vladimir, tenés la palabra. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues primero que nada, muy interesante lo que acabamos de escuchar. En particular me quedo con esa visión sistémica. Y a mí me gustaría platicarles un poco, bueno, primero de las barreras para implementar autobuses eléctricos, luego pues un poco las soluciones o los puntos que pueden ser catalizadores para adoptar estos autobuses y finalmente
platicarles un poco de la plataforma Surge, que con la colaboración y el financiamiento del gobierno alemán hemos podido preparar o iniciar los primeros pasos durante estos meses. Pero antes de comenzar, a mí me gustaría pues platicar o hacer la reflexión de por qué es tan importante para nosotros este tema. Y si ustedes, al igual que yo, están convencidos, y estoy seguro de que lo están, de que el principal reto de política pública de nuestra generación es el cambio climático, es el tema ambiental, pues nos daremos cuenta de que hay dos grandes elementos que han provocado esto. Si nosotros revisamos la emisión de gases de efecto invernadero de los últimos 60 años, vemos cómo se ha elevado la temperatura del planeta y que hay un nivel de carbono en la atmósfera que es un 40% superior al que teníamos en la etapa preindustrial. De 1751 a hoy se han emitido 364,000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto es muy grave y nosotros, pues si intentamos resolver un problema, pues tenemos que entender dónde se ubica. Otra vez, si revisamos un poco la historia, hay dos eventos en particular que son los que provocan este cambio. En 1871 es el primero, que es la segunda revolución industrial, y luego entre 1886 y 1908 está el invento del automóvil, o más que el invento del automóvil, el modelo masivo de adopción de automóviles, el modelo de Henry Ford. Entonces, ¿qué es la segunda revolución industrial? Pues básicamente la electrificación de las principales ciudades. Comenzó primero en los países más desarrollados de aquella época, fundamentalmente en Estados Unidos, en Europa, pero luego se fue extendiendo alrededor de todo el mundo. Esa es una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono. Y el segundo, con esta invención del automóvil, que tiene que ver también mucho con la economía del comportamiento, tiene que ver con sociología, en este modelo de búsqueda de la clase media, en el que todos queremos tener un automóvil. Si revisamos las tasas de motorización en el mundo en general, los países más desarrollados, los países con mejores políticas para protección del medio ambiente, pues también hay una tendencia a motorizarse, es decir, pues quien comienza a tener un mayor ingreso, pues quiere pasar a comprar una bici y luego de la bici quiere una motocicleta y de la motocicleta quiere un automóvil, después quiere viajar en avión. Es decir, es normal en todos los países. No sé si es bueno o si es malo, pero lo que sí sabemos es que se da en todos los lugares. Entonces, si tenemos hoy una población de 7,000 millones de personas en el mundo, y digamos que asumamos que tenemos familias de 4 personas, pues terminaríamos teniendo, si cumpliéramos todos ese sueño de la clase media, pues alrededor de 2,000 millones de automóviles. Entonces, eso no nos parece que sea la solución. Entonces, la integración de estas dos causas, pues es lo que nos tiene exactamente donde estamos. Y la visión que nosotros tenemos es precisamente de integrar también la solución. ¿Y cómo se integra esa solución? Pues bueno, pues primero teniendo menores emisiones para la generación de electricidad y luego en el transporte ir electrificando. El modelo más aceptado pues nos habla de evitar utilizar primero esos medios de transporte, de cambiar esos medios por medios más amigables y luego de mejorar, es decir, de optimizar la eficiencia energética de los medios de transporte que utilizamos. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, también existe una posibilidad de que esa mejora no solamente se quede en un concepto de transporte, sino que el sector energético y el sector de transporte pueden, o el sector de movilidad, pueden integrarse de manera muy clara. Perdón por la introducción larga, pero sí me parece muy importante pues compartirles un poco la visión que nosotros tenemos de ver la electrificación no solo como un elemento que se integra dentro de una política de transporte, sino que también tiene que integrarse en la eficiencia energética de los países.
Y bueno, quisiera pasar primero a las barreras. Este es un mapa que nos muestra la adopción de autobuses eléctricos e híbridos en el mundo en general. Los puntos amarillos son los híbridos, los puntos azules son pues los autobuses que tienen baterías. Como pueden ver, pues hay una concentración en el norte, el Global South, pues la verdad es que no ha avanzado mucho y hay algunos datos ahí importantes. La mayoría de estos autobuses eléctricos se encuentran en China. Y cuando nosotros vemos proyecciones, por ejemplo, al 2025, lo que analizamos es que esto, si no hacemos nada, pues continuaría más o menos como está hasta hoy. En China se calcula que para 2025 estaría la mayoría de los autobuses eléctricos con 1.2 millones de unidades, mientras que India, que es también un caso interesante, de los 1.7 millones de autobuses que estarán circulando en 2025, solamente 13,000 serían eléctricos. Y en particular el caso de Latinoamérica es muy interesante, porque de los 300,000 autobuses que estarán circulando, solamente 16,000 en 2025 serían eléctricos. Esto es si no hacemos nada. Y entre pues, las principales barreras siempre encontramos la ausencia de conocimientos básicos sobre esta tecnología. Hay algunas limitaciones técnicas, hay problemas institucionales también con las prácticas de licitación, hay problemas de escalamiento del financiamiento, hay algunas limitaciones también institucionales, en particular de quiénes son los responsables del transporte en las ciudades, y luego también hay una parálisis en los programas piloto cuando se llevan a cabo. Es decir, a veces se comienza con un programa piloto, pero luego es difícil escalarlo. Entonces, con esta presentación, pues, yo lo que les quiero presentar son dos documentos, pues muy resumidos, pero que al final les digo exactamente dónde pueden encontrarlos, que son ambos de WRI, también con la cooperación del gobierno alemán, y que nos permitieron hacer un estudio de 16 ciudades que han intentado adoptar autobuses eléctricos. Como ustedes pueden ver, es un estudio pues, bastante diverso, distintas geografías, distintas instituciones, distintos contextos políticos, contextos económicos, pero todos ellos nos ayudan a aprender un poquito más al respecto. Y nosotros los dividimos en distintas etapas. Desde que no hay una planeación sustantiva, perdón, antes de seguir, este estudio fue cerrado más o menos en 2018, entonces ha habido algo sustantiva, que significa básicamente uno, pues bueno, ahí sí ya hay pláticas, hay planes, pero aún no se ha elaborado un proyecto piloto. Es decir, ya hay discusiones formales, ya hay investigación también un poco más formal, y es la etapa donde empiezan a formarse pues, políticas iniciales, hay objetivos y algunas veces pueden también ya haber algunas licitaciones o proyectos de licitación, pero aún no se han probado pues el equipo, los autobuses ya a través de un operador de transporte. Luego en la etapa 2, pues es cuando ya se superan todos estos pasos y hay una etapa inicial de un programa piloto. Ya hay autobuses que se han entregado a través de alguna licitación, los autobuses ya están en prueba por una agencia operadora y pues estas pruebas ofrecen información muy importante sobre la operación de los autobuses, la operación de los sistemas, aunque pues todavía hay algunos problemas para la recolección de datos o todavía no son suficientes.
Luego en la etapa 3, pues ya la ciudad, típicamente en todos estos casos, lo que ocurre pues, es que ya empieza a expandir el número de autobuses, empieza normalmente a tener ya una segunda etapa de licitación, y ahí tenemos algunos ejemplos de ciudades que lo han hecho con mucho éxito. En particular, pues qué suerte tenemos que hoy vamos a platicar de uno de los casos más emblemáticos en Latinoamérica y que de verdad es ejemplar, que es el de Santiago de Chile, pues donde se hizo un programa piloto y luego tengo entendido pues que están pasando ya también con mucho éxito a entrar a una etapa de adopción masiva, que es el número 4, pues que es donde básicamente en China es donde podemos observar ya esta etapa donde pues los autobuses eléctricos ya tienen una porción importante de la flota de la ciudad, y también la ciudad pues ya tiene metas muy claras en el largo plazo. Entonces, estas son más o menos las etapas que hemos nosotros observado, y ahí, bueno, pues solamente mostrar cómo geográficamente se ha ido avanzando en estas. Estos estudios nos permitieron, y no voy a ir a detalle en esta lámina, pero sí me gustaría si después se comparte, o si van a los manuales generales, pues vemos que hay básicamente dos tipos de barreras. Unas que tienen que ver en específico con esta nueva tecnología, es decir, enfocadas en los vehículos en sí mismos, en las baterías. Otros que tienen que ver con las autoridades o con los operadores, con las agencias que están involucradas en el transporte, y otros que tienen que ver con la infraestructura eléctrica, que es muy importante. El reto técnico para implementar autobuses eléctricos o cualquier nueva tecnología, pues siempre hay una curva de aprendizaje muy importante. Entonces, por eso creemos que compartir este conocimiento es fundamental. Y luego están las barreras generales, que las dividimos nosotros en barreras tecnológicas, que son un poquito de lo que ya mencioné, pues desde cuando no hay información sobre las ventajas que tienen estos autobuses, pero también hay financieras, es decir, pues a veces los costos de capital inicial son altos, pero además no hay a veces modelos claros de los costos de operación o los costos de tenencia de estos autobuses. Entonces, esas barreras también son muy importantes. Y luego las institucionales, pues, que tienen que ver desde el ambiente político, a veces hay una débil coordinación ambiental, gubernamental, y, bueno, pues también entre esos institucionales, pero combinados con la infraestructura, pues a veces el espacio o la planeación de las implicaciones de largo plazo, pues también son muy importantes. Y este es más o menos cómo encontramos nosotros a todas las ciudades en cómo han ido avanzando en la adopción de autobuses eléctricos. Los rojos es cuando aún no se ha implementado estas etapas, y los verdes son quienes ya lo han logrado. Entonces, como pueden ver, pues es muy diverso. Afortunadamente, cada vez tenemos más puntos verdes. Cuando tengamos la nueva actualización, pues esperamos que todas estas ciudades, o una gran mayoría, ya pueda tener al menos políticas ya de largo plazo y algún piloto implementado. Y bueno, ahora quisiera platicar un poco de los catalizadores, es decir, pues cómo enfrentamos todas estas barreras que se presentan. Y básicamente lo ponemos en 10 no sencillos pasos, sino en 10 pasos que son muy retadores. El primero es tener un panorama muy claro de política pública. Es decir, cuáles son los elementos que tienen que tener para contar, por ejemplo, con metas claras, que sean metas realistas, que sean metas acordes a la ciudad. El segundo es un análisis de costo-beneficio sobre la tecnología, también sobre los principales actores que estarán involucrados y también sobre los retos que se vayan a presentar. Si se logran estas primeras etapas, que son muy, muy, muy importantes, la planeación es muy importante, pues eso permite tener ya una licitación para tener un piloto ya estructurado, un proyecto pequeño que después pueda ser replicable.
Cuando se hace este piloto, la idea es regresar a un análisis de costo-beneficio, a pensar en opciones de financiamiento y volver de los puntos 1 y 2, porque pues eso le permitirá entrar con mayor éxito a la siguiente etapa, ¿no? En el punto 5 podemos ver pues, que ya se tienen que establecer ya metas muy claras, presupuestos formales que estén muy bien analizados, ya muy bien probados por el personal financiero, por el personal técnico. Y entonces sí, ya para la adopción masiva, pues se formaliza y se implementa ya un plan de infraestructura de largo plazo, se formaliza también un plan para llevar a cabo las licitaciones. Es muy importante llevar a cabo entrenamiento, pues, tanto para el personal que opera los autobuses como para quien está involucrado en su conexión con la red eléctrica y también temas de mantenimiento. Y finalmente, algo que es fundamental es también contar con un plan de qué va a ocurrir cuando el autobús tenga o concluya su vida útil. Se va a reciclar la batería, se va a utilizar en otros sistemas a lo mejor para generar energía eléctrica. Es decir, se tiene que contar con un plan muy bien definido para que esto no sea un problema que después surja sin haber tenido la información básica acerca de él. Y bueno, pues nosotros pensamos que si se llevan a cabo todos estos pasos, pues normalmente hay una mayor probabilidad de éxito para tener una adopción ya a gran escala. Aquí solamente pues dividimos en estas etapas un poquito lo que les acabo de comentar, pero pues también me gustaría que tuvieran ahí la lámina, porque lo que me gusta es que divide quién es el responsable, qué actores son los que estarán involucrados y qué acciones se tienen que hacer, ¿no? Entonces, es muy importante pues, saber precisamente a quién le toca cada cosa y ir haciéndolo por etapas. Este es solamente un ejemplo de una de las herramientas que en WRI estamos desarrollando y que muy pronto, yo espero que a finales de año ya podamos tener para todo el público y que esperamos que sea de gran utilidad para las ciudades. Lo que tenemos son algunas calculadoras que lo que nos permiten, lo que le permiten a una ciudad es ir metiendo los datos a un sistema y este nos va a dar algunos resultados para finalmente llegar a un resultado final de qué tecnologías pueden ser las más eficientes. Entonces, básicamente son modelos de optimización entre distintas variables. Pues también por razones de tiempo no voy a entrar a detalle, solamente les comento algunos puntos muy básicos, ¿no? Primero, pues un panorama general de datos económicos que incluye pues, las condiciones incluso macroeconómicas de un país, las tasas de descuento, por ejemplo. Luego, los datos que son específicos para una flota, ahí en todas esas variables pues, se puede poner el tipo de tecnología, el tipo de combustible o el tipo de motor, vaya, el número de autobuses, la distancia que van a viajar estos autobuses, el tiempo de vida de los buses, en fin, ¿no? Entre otras variables, como pueden ser las tasas de interés de adquirir este tipo de equipo, de rentarlo. Luego están las de operaciones y mantenimiento, pues que básicamente son todos los costos pues del operador de los buses, de la eficiencia de la energía que utilizan, también el costo de las estaciones de recarga, por ejemplo. Luego, en el siguiente, pues lo que vemos es también cuestiones ya que tienen más que ver pues, con reemplazo de batería, alguna, ¿cómo se llama? Pues la frecuencia con la que se tiene que dar mantenimiento a los motores, por ejemplo. Luego vienen datos de infraestructura que tienen que ver pues, con los depósitos donde van a estar las estaciones de recarga, algunas herramientas especiales que se requieren para el mantenimiento de los autobuses, también pues, los costos a lo mejor de infraestructura eléctrica que se requieren y que tienen que ser a veces compartidos, pero a veces una inversión solamente de las autoridades, ¿no? Y luego todos los datos de emisiones de
de contaminantes a la atmósfera y de CO2, pues ahí básicamente es todas las partículas que se estarían emitiendo de no contar con esta tecnología. Y entonces todo esto nos permite después tener, pues obviamente, los costos y luego los beneficios, que son pues, la reducción de emisiones. Eso nos da ya un análisis detallado y luego lo que obtenemos es un resumen gráfico. Aquí les muestro un ejemplo de un ejercicio que hicimos. Y, bueno, pues básicamente pone a comparar distintos tipos de buses y luego los pone en una escala entre los costos y los beneficios, y ahí pues ya cada ciudad puede revisar cuál es el modelo óptimo. Entonces, este tipo de herramientas son las que pues facilitan que después la implementación sea más clara, que las instituciones de financiamiento pues también sean más abiertas a colocar su dinero en esos proyectos, pues dado que sí se tiene un análisis muy, pues mucho más detallado, mucho más concreto de cómo implementar. Y bueno, pues básicamente esas son un muy corto resumen de las barreras y de los catalizadores para la implementación de autobuses eléctricos con este análisis que hicimos en 16 ciudades. Entonces, creemos que ese conocimiento acumulado pues, puede ser muy útil para todos los que estamos interesados en seguir impulsando este tema. Y finalmente me gustaría platicarles un poco de lo que estamos haciendo ahorita gracias al financiamiento del gobierno alemán, que es la plataforma Surge. Básicamente, otro de los puntos que analizamos es que es importante que haya, que todos los actores involucrados estén pues muy integrados, muy coordinados. Entonces, ese es básicamente el principio que nosotros utilizamos para impulsar esta plataforma. Lo que va a ocurrir es que se está formando una amplia coalición de organizaciones. Esto incluye a todo lo que llamamos el Global South. Es decir, estamos trabajando con, pues en China, en India, en distintos países, pero en particular nos interesa mucho concentrarnos en Latinoamérica, por lo que comentábamos al principio, porque si mantenemos el statu quo, pues solamente contaremos con 16,000 autobuses. Y la idea es comenzar con 20 ciudades, luego escalarlo en 5 años y medio para 500 ciudades, y eso pues que nos permita contar con 100,000 autobuses eléctricos, y que ello implicaría una reducción de 15 megatoneladas de emisiones de CO2, lo cual es muy importante. Y finalmente, pues solamente platicarles un poquito. Primero haremos la formación de coaliciones con estas 20 ciudades. Luego, estas 20 ciudades reciben una asistencia a la medida, ¿no? Es decir, cada ciudad se pone sus propias metas y entonces la coalición de organizaciones le ayuda pues, a desarrollar especificaciones técnicas, protocolos de evaluación, desarrollo de planes de infraestructura de recarga, planeación logística, rutas, etcétera. Pero cada ciudad sabe su propia meta o pone su propia meta, y luego cada ciudad sabe qué es en lo que más la puede apoyar la coalición. Y finalmente, estas 20 ciudades, con todo el aprendizaje compartido, pues lo que les pedimos es que ayuden a apoyar con tutoría o mentorship en inglés para que lo puedan adoptar otras 500 ciudades. Bueno, finalmente ahí les dejo los dos manuales. Pues la verdad es que con el tiempo fue muy rápido, pero aquí vienen todos los detalles que creo que son guías muy útiles con ejemplos muy particulares de ciudades que se han enfrentado en distintas etapas a distintas barreras. La verdad es que les recomiendo mucho pues, tener estos dos. Digamos que, como decimos en México, tenemos el problema, pero también el remedio y el trapito, decimos acá. Es pues, en el primero ver cuáles son los problemas que se enfrentan, y en el segundo, pues tratar de aportar algunas recomendaciones para enfrentarlas, ¿no? Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y sigo aquí atento.
Muchísimas gracias, Vladimir. Muy, muy útil tanto el paneo global que nos presentaste como la iniciativa Surge y estos dos documentos que creo que dan una hoja de ruta súper interesante para las ciudades y las organizaciones que están queriendo dar sus primeros pasos o acelerar sus pasos en estos temas. En la región tenemos nuestra ciudad campeona, que es la ciudad de Santiago de Chile, que tiene la flota de buses eléctricos más grande fuera de China, y tenemos la suerte hoy y el gusto de contar con Fernando Saca, del Directorio de Transporte Público Metropolitano, para que nos cuenten su experiencia en esta iniciativa. Fernando, tenés la palabra, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Saludarlo a todos, la verdad que tener esta instancia para poder contarles un poco acerca, en los tiempos que tenemos, acerca de cómo ha sido este proyecto, cómo ha sido la historia, qué es lo que vemos en el mundo, qué es lo que nos dicen los informes, como bien decía Vladimir, cómo son los temas de financiamiento, dónde está la balanza entre la operación y la inversión. Como decía Maruxa, también acerca de la importancia de las sociedades público-privadas, de las asociaciones, del liderazgo que tienen que tomar las autoridades, tanto presidenciales como regionales, como ministeriales, para que esto se transforme en un cambio a nivel mundial. Partiendo con la presentación, un poco electromovilidad del mundo, lo que nosotros hoy día podemos ver. Actualmente hay un liderazgo indiscutido de China con más de 170.000 buses eléctricos. Después viene un proyecto que se inició por allá en noviembre de 2013, que es CEUS, que está financiado por la Comisión de Movilidad de la Unión Europea, para avanzar a transporte sostenible, sustentable, que sea cero emisiones a nivel de Europa. Un informe de ellos señala que para el próximo año van a tener 2.500 buses. Esperamos tener la explosión que esto significa. Y como tú bien dijiste, Rodrigo, hoy día Chile se pone un poco a la vanguardia a través del sistema de transporte público de Santiago, con ya 203 buses eléctricos en funcionamiento en tres grandes ejes de la ciudad, que son Alameda, que es la principal arteria de Santiago, Avenida Grecia y Avenida Vicuña, que son otras arterias importantes también. Entonces, Chile ha levantado la mano y esperamos también que esto sirva de ejemplo y de apoyo cuando lo necesiten para poder impulsar a toda Latinoamérica y a todo el mundo en energías limpias. Como contexto, nosotros, ¿qué es lo que vemos al futuro? De acuerdo a Bloomberg, para el año 2040, el 70% de los buses en el transporte urbano van a ser eléctricos, y para el mismo año 2040 el 80% de las ventas de buses van a ser eléctricas. ¿Esto por qué se da? Porque claramente en los menores costos de inversión que han ido sucediendo en la batería de litio. Al fin y al cabo, del 2010 a el 2018 hubo una baja de un 85%. O sea, estamos hablando de un 85% menos los valores de las baterías, y se proyecta que anualmente va a ir disminuyendo en un 18%. Entonces, año a año, la inversión de estos buses va a empezar a equipararse con la inversión de las energías no limpias, de combustibles fósiles, llámense los buses diésel, que es lo que más vemos hoy día circulando, por lo menos en Latinoamérica. Y esto se ha visto reflejado a nosotros como país en términos de precio, que podemos entregar las cifras. En 2014 un bus eléctrico de 12 metros, con capacidad para 90 personas, costaba $450.000 más IVA. Más IVA me refiero más impuestos. Y hoy día, el 2019, este mismo bus cuesta un 35% menos, o sea, $292.500 más impuestos. Pero
además con mayores prestancias dentro del bus. Estamos hablando con Wi-Fi, con piso bajo, con cabina segregada para los conductores, con aire acondicionado, con puerto USB, con plataformas de accesibilidad universal. Entonces, año a año esto va a seguir disminuyendo y el equilibrio se va a ir dando fuertemente entre un bus diésel y un bus eléctrico, permitiendo a aquellas ciudades, países que no puedan implementar modelos de financiamiento como el que nos tocó a nosotros, idear y poder implementar, que se lo voy a contar un poco más adelante. En ese sentido, siguiendo la presentación, ¿por qué la electromovilidad? Y aquí estamos todos claros, estos son datos científicos, que evitar el peligroso cambio climático que se avecina, y en ese sentido el compromiso del gobierno de Chile, liderado directamente por el presidente Sebastián Piñera, es tener una materia energética descarbonizada para el año 2050. Además, en 2016 se firmó el Acuerdo de París para reducir un 30% sus emisiones para el año 2030, y yo creo que lo más importante es que Chile quiso ser sede de la COP25. Eso demuestra la importancia y el compromiso que tiene realmente Chile con el cambio climático, y que queremos, dejo abierta la puerta, obviamente, y la invitación para todos para que puedan acompañarnos desde el 2 al 13 de diciembre acá en Santiago de Chile para el evento. Y el liderazgo que ahí demostró Chile cuando la anterior sede se bajó, por los motivos que hayan sido, haya levantado la mano y haya dicho: nosotros queremos ser sede, nosotros queremos mostrar al mundo lo que estamos haciendo y queremos participar de la ayuda que tenemos que hacerle todo al planeta. Un poco de historia. Aquí vamos a entrar un poco ya en la parte más de la historia de la electromovilidad en Santiago. El primer piloto nace el año 2016 en una asociación que se hizo entre la Municipalidad de Santiago y Enel. Se trae el bus, se implementó en recorridos locales en Santiago Centro, y esto fue visto directamente por el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago, y por ende se toma la decisión del 2017 de traer tres buses para operar como piloto a partir de octubre de 2017. Acto seguido, cuando existe el cambio de administración, se presenta el primer proyecto que directamente lo trae una empresa operadora que estaba realizando uno de los pilotos, con 100 buses eléctricos BYD, financiados a través de Enel, para operar por Avenida Grecia. Ahí es cuando la convicción y el liderazgo de la ministra Gloria Hood dice: esto tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo de forma concreta, rápida, expedita, para poder, uno, cambiarle la movilidad y la calidad de la movilidad a las personas, mejorarle su calidad de vida, y dos, combatir el cambio climático, porque los buses eléctricos, como todos sabemos, no tienen contaminación, no tienen emisiones, pero paralelamente tienen una mínima contaminación acústica. O sea, la ciudad se hace más amigable. Entonces, parten los primeros 100 en diciembre, con una asociación pública-privada, en donde el financista fue Enel, compró los buses BYD, y lo opera el operador Medbus en el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. Los segundos 100 buses, que partieron en abril de este año, completando una flota ya de 203 hasta el día de hoy, que está en funcionamiento, en una segunda sociedad público-privada. Siempre pensemos al eje del Ministerio de Transporte, el Directorio de Transporte Público Metropolitano al medio. Y en esta sociedad aparece un nuevo financista que es Engie, un nuevo fabricante de buses,
que es Yutong, y dos nuevos operadores del sistema actual en Santiago, que son Bule y STP. Entonces ya se generan dos tipologías, dos fabricantes, conocimientos de mantenimiento, conocimientos de tipos de batería, conocimientos de sistemas de carga, de dos modelos de operación, de tres modelos de operación, pero con un fundamental modelo de negocio atrás que permite que todo esto sea viable. Porque una de las grandes barreras de entrada que existe hoy en día para la electromovilidad es el financiamiento. Nosotros creemos que es la gran barrera de entrada, y yo tuve la suerte de estar hace 2 semanas atrás en San Francisco, en una conferencia en donde efectivamente me tocó exponer, y efectivamente me decían, ¿cuál es el modelo de financiamiento? ¿Cómo idearon ese modelo de financiamiento que es tan creativo, que permite, al fin y al cabo, darle una introducción fuerte a lo que es la electromovilidad? ¿Qué viene ahora? Para contarle un poco, en octubre. En octubre, exactamente en una semana más, se va a inaugurar el primer electrocorredor de América Latina, que es Avenida Grecia, con aproximadamente 300 buses eléctricos en funcionamiento. Se adicionan 183 a la flota de Santiago de Chile. Y va a ser un hito muy importante porque este es el modelo, este es el estándar que nosotros como autoridades de movilidad, de transporte acá, queremos entregarle a las personas. Y queremos entregarles tanto a la ciudad de Santiago como también a cada una de las regiones de nuestro país. En diciembre se van a adicionar 25 buses más que ya están en fabricación, que son King Long, un tercer fabricante, para llegar finalmente a nuestro gran objetivo, que es para el año 2035, tener la flota completa del sistema eléctrica. El modelo de financiamiento. El modelo de financiamiento: existe la entidad pública, que es el Directorio de Transporte Público Metropolitano, existen los suministradores, llamemos suministradores a las entes financieras que financian los buses, y a los operadores, ¿ya? El suministrador, el modelo que definimos y ideamos acá, es que el suministrador, en este caso las empresas de energía eléctrica, compran los buses a los fabricantes y además desarrollan la infraestructura eléctrica en los terminales. Todo esto lo llevan a un leasing, un arriendo, por bus, por mes, a través de financiamiento, dependiendo si son 10 o 12 años. El operador opera estos buses, entrega el servicio de calidad, y es el Ministerio de Transportes quien, a través de contratos directos y a través de la FT, que es el administrador financiero del Transantiago, hoy día, como ustedes deben saber, ya con cambio de estándar y cambio de nombre, denominado RED, paga tanto esas cuotas de flota, por un lado, como la operación a través de pasajeros transportados y kilómetros recorridos. Este es el modelo que hizo viable toda la operación, todo el proyecto de la electromovilidad, en donde las entidades financieras tienen la certeza de que está el respaldo del Estado atrás, y los operadores con estos suministradores, estas entidades financieras, que son las empresas de energía eléctrica, tienen una relación contractual en donde el fabricante y el financista se preocupan de tener los planes y las certificaciones de los mantenimientos tanto de los terminales como de los buses. Eso hace que todo el proyecto cierre, que cuaje, para que cada uno de los actores tenga su responsabilidad muy clara.
en todos estos procesos de movilidad, en la experiencia que me ha tocado vivir, siempre en las delgadas barreras que hay entre la responsabilidad de uno y la responsabilidad de otro, es donde se cometen los grandes errores y donde grandes proyectos como este pueden llegar a fracasar. Hoy día hay contratos de por medio, los buses ya llevan en operación los primeros 100, los primeros 100 que entraron en diciembre ya llevan 10 meses, van a entrar 183 más, 25 más, a final de año habrán 411 buses eléctricos en la ciudad de Santiago, así que ha sido un desarrollo que a nosotros nos motiva mucho a nivel local y también a nivel regional, de poder apoyar todo lo que estamos desarrollando y el cómo lo hemos hecho para que otros países, otras ciudades, tanto en la región como en el mundo, puedan seguir esta línea, porque así todos, con un mismo objetivo, vamos a poder cumplir con, por ejemplo, el Acuerdo de París para el año 2030. ¿Cuáles han sido los beneficios que hemos visto? Esto ya es más información determinística, explícita. En Chile hay 4.000 muertes prematuras al año por contaminación. Si tuviésemos un transporte público en la ciudad de Santiago 100% eléctrico, en el año 2030 se evitarían un 35% de esto. Hay 10 millones de personas que se ven expuestas diariamente a niveles de partículas finas por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Además, combatir la contaminación del aire traería beneficios de salud anuales por 8.000 millones de dólares, según el Ministerio de Medio Ambiente, y como dije hace un rato atrás, esto de por sí entrega una mayor calidad de vida a las personas, porque asumo que aquí todos utilizamos transporte público y claro, cuando un bus es antiguo, el nivel de ruido es grande. Pero con un bus eléctrico uno puede hasta leer tranquilamente y concentrarse y tener actividades que puedan permitir a las personas ese tiempo de traslado, utilizarlo en algo que sea beneficioso. En términos para el medio ambiente, un par de datos: contribuye el proceso de descarbonización de la matriz energética, reduce la contaminación ambiental porque no emiten CO2 y tampoco óxido de nitrógeno. Cada bus eléctrico reduce 60 toneladas de emisiones de carbono al año y, como había dicho, mínima contaminación acústica. Acá viene una lámina que es bastante importante, que a nosotros, de cierta forma, valida también que esto no le genera costo extra ni al sistema de transporte público, ni tampoco a las personas que lo utilizan. Hoy día, en promedio, cada bus del sistema red recorre aproximadamente 6.500 kilómetros mensuales, en promedio. Hoy día, con un precio que es 60% más caro que un bus diésel, que el consumo energético es 76% más barato, mantenimiento preventivo que es 40% más barato, el ahorro final por bus, cuando recorre más de 6.000 kilómetros, es de 140 dólares. Actualmente en la ciudad de Santiago, un bus eléctrico para las empresas es más rentable desde el día 1. Y aquí estamos derribando algunos mitos que existen en la electromovilidad, que es efectivamente que la operación y la inversión son más caras. Eso es totalmente lo contrario. La operación permite financiar la inversión, claramente con trabajo, o sea, con estructura y con planes de carga para evitar los horarios punta, con banco de batería. Internamente, cada una de las empresas que hoy día opera buses eléctricos en Santiago tiene su estrategia. Entonces es muy interesante saber de que con una planificación acertada se pueden generar ahorros y que la electromovilidad es más viable de lo que uno creía. Y como ustedes saben,
red es una política pública. Lo más importante para nosotros, para mí como director del transporte público de la ciudad de Santiago, es entregarle un mejor servicio a las personas. Y aquí les voy a mostrar un par de imágenes de lo que han dicho nuestros usuarios en Twitter. Excelente los nuevos buses eléctricos, un 7, me queda 3% de batería, me salvó la microeléctrica, un acierto los nuevos buses eléctricos de Transantiago, un wifi, aire acondicionado, gente muy cómoda, todos pagando el pasaje, mejor transporte, viajar fresquita en buses eléctricos, y además, de acuerdo a la encuesta que realizamos nosotros anualmente, el año 2018, Transantiago tuvo una nota, los recorridos de Transantiago tuvieron una nota de 4,8, lo cual es bastante bajo. No estamos orgullosos de esa nota, nos gustaría tener una nota mucho más alta. Pero los buses eléctricos se evaluaron, los servicios de los buses eléctricos, y los catalogaron con un 6,3. Ya eso da a entender que estamos en el camino correcto. Y paralelamente, en este gráfico que les voy a mostrar, ustedes pueden ver cómo la confianza en la institución Transantiago ha aumentado, todavía estando en una nota baja. Estamos hablando de 29 de 100 puntos. Pero desde el año 2017 al 2019 se han subido 8 puntos. Y ayer el estudio que realiza esta encuesta arrojó que esto subió nuevamente a 36 puntos. Entonces, en 3 años se ha duplicado la confianza que tienen las personas en el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. Y eso, como dije anteriormente, refleja que estamos en el camino correcto, que es entregar un mejor servicio, que es cuidar el medio ambiente, que es hacer que la gente no mire el transporte como trasladarnos de A a B, sino que lo mire como movilidad y que sientan y perciban en todo el trayecto seguridad, sostenibilidad, calidad, buen servicio, buen trato, y también que financieramente sea acorde a lo que ellos están recibiendo de servicio. Finalmente, acá no puedo pasar la lámina. Vamos a ver qué vamos a hacer. Ahora sí. ¿Cuáles son los desafíos? Nosotros estamos hoy día con un proceso de licitación que tiene necesariamente que tener 2 aprobaciones. Uno es el Ministerio de Hacienda y 2, la Contraloría General de la República. Hoy día el proceso de licitación se encuentra en la Contraloría General de la República, y esta licitación viene con atributos para fomentar, para incentivar la electromovilidad, que es, por ejemplo, tener un mayor plazo de contrato y tener puntaje y cierta diferenciación de incentivos financieros para aquellos que puedan tener una mayor flota eléctrica y dejar de lado el diésel. Como Ministerio de Transportes, el desafío está en paralelo a la electromovilidad en la ciudad de Santiago. El desafío se está dando en tener por lo menos un corredor en cada capital regional, y que se perciba que lo que se está haciendo en Santiago también se está haciendo en cada región, y que el desarrollo de esta movilidad sostenible sea a nivel Chile. Y finalmente, a nivel país, Chile tiene una ventaja competitiva, que es tener los mayores recursos de litio y cobre en todo el mundo. En el norte de Chile. Litio 47% y cobre 22%. El desafío de Chile es desarrollar la industria, porque si nosotros pudiésemos desarrollar esa industria, también podríamos abastecer y podríamos hacer más competitivos los precios
para la región. Esa es mi presentación. Yo quiero agradecerles a todos los que estaban escuchando su tiempo. Espero poder haber aclarado algunas dudas. Espero poder apoyar en lo que sea. Y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy claro, muy útil. La verdad que muy inspirador también este caso que están presentando y es un orgullo para todos nosotros y como latinoamericanos también les agradecemos a República de Chile por recibir la COP y mostrar el liderazgo de América Latina en la acción climática. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, le vamos a dar la palabra a Pedro Scarpinelli para que nos cuente un poco de qué va la comunidad de práctica de vehículos eléctricos del LECLAC, invitarlos a sumarse y pasamos rápido a las preguntas que tenemos algunas bien interesantes. Pedro. Muchas gracias, Rodrigo. Hola, muy buenos días, tardes, noches a todos. Bueno, primero que nada, agradecerles mucho el tiempo a todos y cada uno de ustedes por asistir a este nuevo webinar que lanzamos desde la comunidad de práctica Movilidad Eléctrica Mobililac y brevemente comentarles un poco de qué se trata y de qué va la comunidad de práctica. Hoy por hoy Mobililac tiene más de 60 miembros de gobiernos nacionales, subnacionales, la academia, ONG, sector privado, que están participando activamente de la comunidad. Y un poco la finalidad de esta comunidad es brindar un espacio en donde podamos encontrar cooperación mutua, como así también herramientas para poder sobrepasar estas barreras, estos obstáculos que aparecen en la adopción de la movilidad eléctrica en la región. Las actividades principales que impulsamos de la comunidad de práctica son desde webinars abiertos, como estamos presenciando en el día de hoy, como así también entrenamientos online especialmente para los miembros de la comunidad de práctica, compartir información a través de newsletters, y sobre todo lo que tenemos también es la capacidad de brindar asistencias técnicas para países o ciudades que quieran iniciar estos procesos de incorporar la movilidad eléctrica a sus ciudades. Me refiero a la filmina, por ejemplo, que mostraba Vladimir de etapas. Bueno, la idea de la comunidad y de estar todos conectados y en constante comunicación es poder de Mobililac brindar apoyo en asistencias técnicas para elaborar esos documentos o esos pasos que se necesiten para incorporar la movilidad eléctrica en sus ciudades. Respecto a lo que es 2019, vamos a estar desarrollando otras dos actividades antes de que finalice el año. Una es una encuesta sobre las distintas actividades que desarrolló la comunidad, como así también abriendo el llamado a que se postulen para hacer asistencias técnicas en sus países o en sus ciudades de todos los miembros. Por último, comentarles que este año hicimos 3 cooperaciones técnicas con la ciudad de Bogotá, con Mexicali y con Curdiabad de Costa Rica. Y ya para terminar y no robarle más tiempo y dar lugar a las preguntas, invitarlos a que respondan la encuesta sobre la actividad de hoy, sobre el webinar, que Rodrigo la compartió en el chat con todos y que si no se le vamos a estar haciendo llegar el link a través de un correo electrónico, pero por favor es importante tener su feedback respecto a esta actividad. Y también a quienes aún no se hayan sumado a participar activamente de la comunidad de práctica, que lo hagan. Aquí están los contactos para que me puedan contactar y ser miembros activos de la comunidad de práctica y obtener todos los beneficios de este grupo y espacio de expertos y apasionados de movilidad eléctrica de la región. Muchas gracias, Pedro. Gracias y los invitamos a todos a que se sumen. El objetivo principal de Let's LAC es coordinar y generar sinergias y promover aprendizaje entre pares, porque es caro pagar la curva de aprendizaje de querer inventar la rueda cada vez que uno empieza una iniciativa de cero, así que nuestro principal trabajo es sinergizar y mostrar visibilidad de las iniciativas en marcha. Vamos entonces a las preguntas. La primera es del señor Marco Antonio Martínez, integrante de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, quien plantea que quiere saber la opinión de los panelistas sobre que la Ciudad de México haya optado por comprar trolebuses, que serán 500 de hoy al año 2024, pero que no haya planes en materia de transporte concesionado. También preguntar si los trolebuses siguen siendo eficientes o si ya debería voltearse a comprar autobuses eléctricos autónomos. No sé, Vladimir, si vos te animás a responder esta pregunta, que creo que, o alguno de los tres.
Sí, bueno, a ver, la Ciudad de México siempre es una ciudad muy compleja, es una ciudad muy grande, como ustedes saben. Yo creo que, al menos por lo que yo he escuchado, la ciudad sí tiene también la mira puesta en autobuses eléctricos. Lo que pasa es que pues, siempre en los análisis de costo-beneficio, pues tiene que seguir impulsando también otro tipo de transporte. Entonces, lo que yo creo es que pues van a tratar de ir optimizando. Hasta ahora no ha habido pues ya un piloto formal de autobuses de baterías, digamos, como lo que estábamos viendo ahorita en Chile, como lo que está ocurriendo también en Colombia, pero yo tengo entendido que sí es un tema de mucho interés para ellos y pues en la segunda parte de la pregunta yo creo, y eso pues es una opinión muy, muy personal, que sí debemos de empezar ya, no solo en la Ciudad de México, sino en muchas de las ciudades de México que son de un tamaño bastante grande comparadas con otras latitudes, pues por un elemento muy importante, es decir, entrar por primera vez a una nueva tecnología, como decían, pues tiene costos, tiene una curva de aprendizaje pues, bastante pronunciada, pero la curva de aprendizaje se llama así precisamente por eso, porque ese aprendizaje es costoso, pero después se vuelve un activo. Entonces, el tener ese conocimiento, pues sí permite que después, una vez que esto sea masivo, pues las ciudades o los países que primero lo adoptan, pues seguramente son quienes más éxito tendrán en el futuro. Entonces, pues por lo que yo tengo entendido y por lo que yo he platicado con funcionarios de la ciudad, sí es un tema que les interesa y de hecho pues ellos trabajan en una estrategia de electromovilidad para la ciudad y bueno, pues yo espero que pronto ya veamos algún piloto, pero sí tengo entendido que sí está en su radar. Muchas gracias, Vladimir, por la respuesta. Tenemos entonces una pregunta del señor Aldo Cerezo para Fernando Saca. ¿Cuáles fueron los requerimientos de infraestructura para montar una flota del tamaño que tienen hasta ahora? Y si tuvieron que adquirir nuevos patios para satisfacer la carga necesaria o eso no fue necesario. Ahora que tienen pensado 3 empresas de autobuses diferentes, ¿hubo problemas para la estandarización de infraestructura de carga y conectores o baterías? Voy respondiendo por partes. Primero, la infraestructura. Lo primero que se modeló para los proyectos es ver qué terminales tenían la capacidad eléctrica para desarrollar esta potencia necesaria en el corto plazo. Entendamos que para 100 buses se necesitan aproximadamente una potencia de 4 megas, ¿ya? Aproximadamente de 4 megas. Entonces, en el proceso de la infraestructura, si es que la capacidad está de los alternadores o de los canales, de los cables, ya está, en general la potencia uno se demora 6 meses. Pero si la potencia no está en los cables, no está en los alternadores, ahí requiere de 12 a 14 meses. Y ya si las subestaciones no tienen espacio para generar esa potencia, hay que generar una nueva subestación. Y generar una nueva subestación para generar esa cantidad de energía, ya el proyecto se atrasa a 2 años y medio. Nosotros lo que hicimos en el desarrollo fue, lo primero, ver qué terminales tenían las capacidades. Lo segundo, diseñar las rutas correctamente para que la autonomía de cada uno de estos buses, que es entre 250 a 270 kilómetros, pudiese hacer los recorridos correctamente. En términos de la normativa, nosotros trabajamos con el Ministerio de Energía, trabajamos directamente con la SEC, trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente y se definió una norma europea con entrega de energía con corriente continua, que es lo que se va a solicitar en los procesos concursables que están en las entidades gubernamentales, pero paralelamente, para poder tomar esa definición, hoy día tenemos
los dos modelos. O sea, los BYD en el Medbus son corriente alterna y el conversor lo hace el bus directamente. Y los Yutong son corriente continua y por ende el conversor de la energía está en el cargador. Hay ventaja y desventaja en ambos lados, pero la definición que tomamos es la que ya acabo de comentar, donde el conversor será en el cargador y la entrega de energía va a ser continua. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Tengo 3 preguntas para vos, Fernando. Si te parece, las paso las 3 juntas. La primera es del señor Juan Fernando, no me termina de aparecer el nombre completo, Berna, que plantea cómo se realiza la recarga de buses eléctricos en Santiago y cómo fue la participación de Enel. ¿Ya? Perfecto. La segunda. ¿Aló? Hola Rodrigo, ¿nos escuchás? Ahí escucho. Perfecto. Una vez que estén agotadas. Disculpa, solo escuché la primera pregunta, después creo que perdí conexión porque no escuché ni la segunda ni la tercera pregunta. Perfecto, entonces, ahí vamos de nuevo. La primera consulta es sobre cómo se recargan los buses y cuál es el rol de Enel. La segunda, cuál es la autonomía de los buses que han incorporado. Y la tercera, cuánto dura, cuál es la vida útil de las baterías y cuál es el plan de disposición final una vez que estén agotadas. ¿Se escuchó bien? Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo se realiza la carga? La carga es una carga nocturna que dura entre 3-4 horas para completar entre el 90-100% de la carga de la batería. Y eso lo que genera es que pueda realizar el trayecto de ida y en el terminal, en el punto de llegada, cuando se hace la transición para volver en servicio, ahí se realiza una nueva carga. ¿Por qué se realizan 2 cargas? Porque los estudios que se han realizado acá en Chile, a través de la Universidad de Chile, han desmitificado un poco que se necesite solo una carga al día y cumplir el ciclo, porque si no la vida útil de la batería se degrada más rápido. De acuerdo al estudio de la Universidad de Chile, eso no impacta, es al revés. Si bien las baterías se van a ir degradando año a año, que tengan una mayor periodicidad de carga hace que esa degradación sea más lenta. Y la participación de Enel fue en construir toda la infraestructura eléctrica y hoy día trabajar para que estos electroterminales tengan sello verde, o sea que la energía que nutre estos terminales sea de energías convencionales no renovables, energías no convencionales renovables, a través de probablemente de paneles solares o de viento, y estar preocupado de que el electroterminal esté en condiciones y que se certifique que está en correcto funcionamiento. Ahora, la autonomía de los buses, nosotros hemos visto variaciones. Por ejemplo, los BYD están entre 250 a 260 kilómetros, los primeros 100. Ahora los 183 que van a entrar en operación la próxima semana ya tienen un poco más de vida útil. Y lo mismo sucede con Yutong, que partió con 230, 250 kilómetros, pero ya hicieron un upgrade de baterías y ya la autonomía está llegando a 300 kilómetros. O sea, lo que yo mencionaba de que mes a mes, año a año, tanto las baterías van a ir disminuyendo su precio, también van a ir aumentando su autonomía, porque la tecnología va a ir avanzando. Y finalmente, ¿cuál es la vida útil que nosotros
que nosotros tenemos planeada para la batería es aproximadamente entre 8 y 10 años. Pero los contratos, todos los contratos de proveedor y operador certifican y garantizan que la vida útil va a ser a los 10 años. Eso es lo que nosotros solicitamos contractualmente para dar certeza de que la operación se va a cumplir por estos 10 años, que es el financiamiento. Perfecto, Fernando, clarísimo. Muchas gracias. Eso es un hit. Tenemos como 6 preguntas más para vos, pero después te las haremos llegar por mail. Tenemos pocos minutos, así que vamos a presentar una más. Una de Katie Indira Guaya, que plantea sobre la presentación del caso de Chile, se mencionó que el problema más grande es el del financiamiento. ¿Por qué específicamente se indica que este es el gran problema? Y sobre el modelo que están utilizando actualmente, si este es el más idóneo o si ustedes estiman que hay algo que sea mejorable para próximas iniciativas en expansión de la flota eléctrica. Me voy a basar en la experiencia de hace 2 semanas en la conferencia de Serviciones realizada en San Francisco. Todas las entidades gubernamentales no tienen las posibilidades directas de generar estos contratos de largo plazo para el financiamiento. Y las inversiones las tienen que realizar directamente al momento, o sea, llega el bus y pagué el bus. Y como eso, el bus ya cuesta un 60% más y la infraestructura eléctrica, dependiendo del proyecto que sea, también tiene un mayor valor, hace inviable para algunas ciudades que me mencionaban en San Francisco para implementar la electromovilidad. Entonces, por eso la creatividad de este modelo de poder generar legalmente una entidad que dirija todo el transporte en la ciudad y que tenga la posibilidad de realizar sus procesos de contratación, como lo exige la ley en cada uno de los países, y así pueda tener estos contratos de largo plazo por vida útil que tienen los buses, pagando una cuota mensual y no haciendo un desembolso inicial, un gran pago al inicio y asegurando también los flujos estatales. Todos los modelos pueden tener mejoras. Yo creo que el modelo, decir que es el mejor modelo o que es perfecto, yo creo que sería un error y sería muy grande, porque cada día que pasa nosotros lo vamos perfeccionando. O sea, lo que yo hablaba de las barreras, de la pequeña barrera entre la responsabilidad de uno y de otro. Si bien la parte de financiamiento ya está, puede mejorarse, pueden mejorar las tasas, pueden ser a 8 años, a 10 años, a 12 años, el modelo de financiamiento está, pero es en la relación contractual que tienen todos los actores donde está la criticidad de que esto sea viable en el largo plazo. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Por eso se perfecciona día a día. O sea, yo hoy día les puedo estar contando esto y por detrás la certificación del mantenimiento la hace el fabricante y mañana puede mutar a que el mantenimiento completo lo haga el fabricante. Es así de crítico esto de las relaciones entre cada una de las entidades. Perfecto, súper útil. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Marulla, Vladimir, Fernando, les queremos que sus agendas son agitadas y compartir con toda la comunidad sus experiencias, sus ideas, nos llenan de esperanza y la verdad que creo que ha sido un intercambio muy rico. Les comento también que tuvimos 86 participantes a lo largo de esta hora y media. Les agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado y los invitamos también a que completen la encuesta, por favor, que es muy importante tener sus impresiones sobre el webinar para poder seguir mejorando en nuestro trabajo. Gracias a todos, que tengan muy buen resto de semana y saludos para cada uno de ustedes en sus diversos países. Que tengan muy buen día. Gracias, Rodrigo. A ti y a todos los colegas del Slack. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.